Buenas noches, profesor y compañeros. Hoy vamos a presentar el proyecto de Sistema de Información de Hoteles. Siguiente hoja. La tabla de contenido de este proyecto es introducción, planteamiento del problema, análisis del algoritmo, verificación y referencias. Siguiente. Como primera parte tenemos la introducción. Estamos basados en el ámbito hotelero. Necesitamos automatizar las operaciones y nos vamos a basar en un hotel que tiene tres tipos de habitaciones: simple, doble y matrimonial. El sistema debe cubrir lo siguiente: registro de clientes, presupuestación de estadías, gestión de reservas y generación de reportes al término del día o antes. Los procesos claves automatizados son el ingreso y validación de datos, el cálculo del presupuesto según el tipo de habitación a escoger y noches a hospedarse, y la generación de reportes. Siguiente. Los objetivos los hemos dividido en tres. Objetivo 1, reducir errores humanos y obtener resultados estandarizados. Objetivo 2, presupuestos y reportes en tiempo real, y además de aplicables en otros hoteles. Objetivo 3, mejorar la toma de decisiones con reportes claros, rápidos y útiles. Por último, tenemos el planteamiento del problema. Hemos identificado tres. Los procesos manuales son ineficientes, la falta de información para decisiones gerenciales y los presupuestos lentos y poco claros que afectan la experiencia del cliente. Siguiente. Bueno, para hacer el análisis hemos seguido la metodología IFR, trabajada en clases, y comienza con la tabla de análisis de datos, donde se muestran dentro de los datos de entrada los datos que va a ingresar inicialmente el cliente, desde su nombre hasta el número de personas que va a estar en su reserva, fecha de llegada, noches, solicitud de reportes, solicitud de reserva. Como datos intermedios se asignan las tarifas de acuerdo al tipo de habitación. El cliente es como el contador, el S costos como la suma acumulada de costos, datos de salida, el costo total y el promedio. Siguiente. Dentro de las fórmulas contamos con el contador de clientes y comienza con cliente cero, después va sumando más uno según está la fórmula. Después tenemos el costo total, que es igual a la tarifa por la cantidad de noches. Tenemos el acumulador de costos, que comienza con cero. Atrás, por favor. Y va sumando con el costo total. Tenemos el promedio, que es el suma de costos entre clientes. Como secuencia lógica, se inicializan las variables antes mencionadas, se validan el ingreso de los datos del cliente iniciales, como se puede ver ahí, y se hace la selección del caso del tipo de habitación. Si es simple, uno tarifa $100. Si es doble, 2 tarifa $140. Si es matrimonial, opción 3 tarifa $180. Siguiente. Después, según el tipo de habitación, se valida el número máximo de personas, como se ve ahí, y se procede a ingresar los datos de la reserva, como la fecha de llegada, número de noches a reservar, y se hace el cálculo del costo total, que es igual a la tarifa por noches. Luego se muestra el importe a pagar, se actualiza el contador, se utiliza el acumulador y se hace la pregunta si desea hacer otra reserva para que reinicie el ciclo. Si no, pasa a hacer la pregunta si desea la solicitud de reporte. En caso sí, se hace el cálculo de promedio y se muestra el reporte con el número total de clientes, suma total de costos y el promedio. En caso no, simplemente termina el algoritmo. Siguiente. Para esto hemos realizado el siguiente pseudocódigo, como pueden ver, donde se muestra condicionales, se muestra estructuras repetitivas y principalmente la cuarta fila, mientras reserva igual sí, hacer, es la que engloba hasta, siguiente, hasta la parte donde dice si desea reservar a otro cliente, en la parte de abajo, sí o no, y ahí termina ese ciclo que cuenta y acumula. Y pasa a mostrar el reporte. Siguiente. Bueno, en este caso tenemos el diagrama de flujo que inicia con inicializando un contador y un acumulador. En este caso, los datos de entrada como nombre, DNI, dirección, teléfono,
van a ser, se hace mientras. Esto va a generar que si el nombre o los datos de entrada son iguales a vacío, va a reiniciar el ciclo hasta que sea distinto. Una vez que sea distinto, va a seguir la siguiente instrucción. Todo esto termina su ciclo, todo esto va a ingresar luego el tipo de pago, que es efectivo, tarjeta o transferencia. Se va a evaluar que sean estas tres opciones. Si no es estas tres opciones, va a reiniciar el ciclo. Si está dentro de estas tres opciones, te va a permitir ingresar qué tipo de habitación. Y aquí tenemos una selección múltiple, donde tenemos el tipo de habitación, en el caso 1, caso 2 y caso 3. Tomaremos como ejemplo el caso 1, tarifa $100. Mostramos ingresa el número de personas, máximo 1. Se ingresa el número de personas que se va a registrar. Se evalúa si el número de personas es mayor a 1, largará el mensaje de error, exceso de número de personas, selecciona otra habitación y reiniciará el ciclo. En caso de que cumpla con la condición, se seguirá por la siguiente instrucción de ingresar fecha de llegada. Ingresamos la fecha de llegada, luego te saldrá ingresar cantidad de noches a reservar, luego va a calcular el costo total, que es noches por tarifa, te mostrarás el importe a pagar y calculará clientes. Ahí inicia el contador y el acumulador, son de clientes más 1, luego suma de costos es igual a suma de costos más costo total. Luego te mostrará si deseas reservar otro cliente. En caso no quieras reservar otro cliente, seguirá el bloque de instrucciones, y si deseas reservar un cliente, regresará al ciclo a través de los datos de entrada. Ahora nos vamos a quedar con el tema de si no queremos reservar, va a pasar de frente a preguntarte si deseas el reporte de hoy. Ingresas que sí, y luego te va a calcular el promedio de la suma de los costos dividido los clientes, y finalizando te va a mostrar el reporte diario, número de clientes, suma de costos y el promedio, y ahí finaliza el logaritmo. Finalmente, con la verificación, presentamos una tabla de corrida, que están ahí los datos que solicita el logaritmo, lo que es el nombre, DNI, dirección, teléfono, tipo de pago, tipo de habitación, número de personas y noches. Para los clientes con datos válidos, el algoritmo muestra el importe a pagar. En cambio, si hay errores, se detiene el proceso y muestra mensaje de error o mensaje de validación correspondiente. Siguiente, por favor. Utilizamos este código de programación, el C++, que permite registrar los datos de los clientes para el sistema de reserva. Siguiente, por favor. En el ejemplo de esta primera imagen, al correr el programa, ya nos muestra la información sobre el cliente, como su nombre, su DNI, la dirección, teléfono, tipo de pago, tipo de habitación, número de personas, etc. Luego el programa toma esa información, la procesa y calcula el total que el cliente debe pagar por su estadía. Al final ya el programa nos muestra un reporte con los detalles de los clientes registrados y el dinero que se tiene que cobrar. Gracias.